Obviamente entiendo por lo que me mencionas ahorita que eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Entonces ellos pasaron por un episodio que venía en evolución y durante ese tiempo aún siguieron creando, siguieron siendo funcionales e incluso muchas de esas personas terminan como que en un punto súper alto, como que están en un altísimo nivel antes de dar la sorpresa de algún suicidio o algo por el estilo. Arranca el octavo episodio del Bloqueo, el único podcast que está diseñado completamente desde cero para que tú seas una persona más creativa, porque lo único que tienen en común entre ellas, las personas que son, o sea, que están donde tú quieres estar, sin importar realmente a qué te dediques, porque aplica para absolutamente todo, es que todas ellas son más creativas. Algunas mucho más creativas, otras de pronto son un poco más creativas, pero en definitiva todas están de acuerdo en que el primer paso para tú comenzar a acercarte un poco más a ese punto es nada más y nada menos, por supuesto, ver este podcast. Y bueno, tú ya sabes que en este podcast hemos hablado pues sobre temas como cómo superar un bloqueo creativo, cómo ser más creativo en una conversación, inclusive te he contado experiencias o anécdotas que me han pasado a mí que yo considero que me han hecho más creativo y que también te puede servir a ti, pero pienso que es momento de cambiar un poquito la tónica e irnos un poco más específicos. ¿Y cómo que más específicos? Pues fíjate, como ya te he dicho antes, la creatividad aplica para absolutamente todo lo que hacemos en la vida de manera consciente. Por ejemplo, mantener una relación a largo plazo, ya sea laboral, de socios o personal, amorosa, requiere creatividad. Socializar requiere creatividad. Posicionar una marca o un negocio, que es mi especialidad, requiere mucha creatividad. Hacer buena música, superar un despecho, conseguir nuevos clientes, vestirte mejor, cocinar más rico. Yo creo que incluso hacer trampa sin que te descubran requiere mucha creatividad. Y es por eso que a partir de ahora quiero hacer episodios sobre la creatividad, pero aterrizados en esos temas o en esas áreas un poco más específicas, y siempre que pueda invitando a un experto en esa área, porque pienso que así puedo entregarte un contenido que sea más útil y más aplicable para ti. Y vamos a arrancar con eso hoy mismo, con un tema bien interesante, que es esa presunta relación que dice la gente que hay entre la creatividad y cosas como la depresión o la tristeza, ¿no? En ese tipo de emociones. ¿Y por qué elegí este tema? Hace varios días, en una reunión social que tuve, conversaba con un amigo super crack, super creativo, y él me contaba que hace relativamente poco pasó por un episodio de, no sé si llamarlo tristeza o depresión, pero un episodio de bajón anímico muy fuerte que le impidió crear absolutamente cualquier cosa. O sea, él decía que estaba en creatividad cero. Y esto es preocupante porque él vive de su creatividad, él es diseñador gráfico. Y eso me parece interesante porque siento que es algo que te puede estar pasando a ti o a cualquier persona que esté viendo este podcast. Y este episodio no es para enseñarte a salir de esos episodios de bajón anímico, no, sino más bien para mostrarte cómo puedes mantenerte a ti mismo creativo, o sea, creativamente funcional, o sea, en un buen nivel de creatividad mientras buscas ayuda o superas ese episodio por el que estás pasando. Entonces, bueno, listo, sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más guabineo, como dice mi mamá, vamos a darle la bienvenida a Daniel Charris, crack, psicólogo clínico, habla como 14 idiomas, es amigo cercano. Y bueno, perdóname, perro, si dije alguna imprudencia psicológica en este intro. Aquí estás tú para ponerlo todo en orden, ¿no? Así que bienvenido a este espacio, hermano. Gracias, viejo, y nada, un placer y un gustazo además estar acá hoy No, contigo. no, no, el gusto es mío, el gusto es mío. Brutal que estés acá. Sabemos que hubo algunos detalles para lograr esto, ya lo contaremos en los bloopers. Pero bueno, nada, es brutal que ya estás acá. Pues cuéntame, ¿has visto anteriormente, les he echado un ojo al podcast? ¿Sabes de qué va todo el tema? ¿Tienes una idea de lo que vamos a hablar hoy? Digamos que en este momento sí, si me hubieses preguntado la otra vez, no, pero ahorita sí tengo una idea un poco construida y creo que tu punto como fuerte es la creatividad, ¿no? Hacia allá va encaminado. Totalmente, totalmente, exactamente eso. Y bueno,
ya estuvimos como estuvimos conversando tú y yo antes del episodio, antes de cuadrar todo el tema, pues yo te propuse hablar sobre este tema que es como que la relación que hay, o que se dice que hay entre la depresión y la tristeza, ese tipo de cosas, y la creatividad. Algunas personas dicen que hay una relación muy estrecha allí, pues ya veremos si es cierto. Pero bueno, tú me contaste que ese era un tema bien interesante, así que vamos a darle play. Y nada, ¿tienes algo que agregar antes de arrancar? Vamos a darle. Vamos a darle. Entonces, siempre me gusta arrancar como poniendo todo en contexto, ¿no? O sea, para ver como es un concepto tan relativo, vamos a ver si estamos alineados o no. ¿Qué es para ti la creatividad? Cuéntame, ¿qué es para Daniel Charris la creatividad? Para Daniel Charris la creatividad, pues creo que es inevitable como en un primer momento hacer clic con creatividad, con arte, pero luego creo que la creatividad apunta más hacia una capacidad, una habilidad como de hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? De ser disruptivo con algo. Ok, disruptivo esa palabra, bien, porque fíjate, me gusta hacer esta pregunta porque me ha pasado con personas con las que converso antes, que de entrada no tenemos una definición de creatividad similar, entonces ya de ahí en adelante todo es debate. Entonces, en este caso, bien que estemos alineados, porque para mí, como he comentado en este podcast, y ese es el propósito de este podcast, es mostrarle a la gente que la creatividad es como un músculo. Si se puede usar una analogía, o sea, algo que se puede entrenar, que se puede aprender, mejorar. Entonces, bien que ya pues estemos alineados en esa parte, ¿no? Con base a eso, pues vamos a seguir poniendo un poquito en contexto todo el tema. Vamos hacia la otra parte. La tristeza y la depresión son la misma cosa. O sea, muchas veces uno ve a alguien triste y siente que lo mejor que puede hacer uno es animarlo, intentar subir los ánimos, y yo pienso que la cosa no va tanto por allí, no siempre, así que cuéntame si son la misma cosa, la tristeza y la depresión. Bueno, no son la misma cosa. Digamos que sí hay una relación muy estrecha entre tristeza y depresión, pero la tristeza, o sea, por definición es una emoción, ¿sí? Y por ser emoción, es temporal, tiene, digamos, como un detonante claramente definido y asimismo, pues, es sano. Que la tristeza se viva, ¿no? Así como tú dices, no siempre, y de hecho no sé qué tan recomendable podría ser dependiendo de la persona y del caso, que cuando alguien está triste no intente animarlo, ¿no? Porque vivir las emociones, todas las emociones tienen una función y pues deben ser, digamos, como sentidas. Para eso están, para darnos como información del ambiente y pues también para permitirnos reflexionar un poco sobre nosotros mismos. Entonces, digamos que la tristeza es una emoción, pero la depresión, si bien, digamos, tiene una alta relación con la tristeza, no es en sí misma una emoción, sino que es un trastorno. La depresión, digamos que tiene, por ende, es como, digámoslo de una forma coloquial, es como una tristeza como potenciada, es una tristeza aguda que no es que se va a ir de un día para el otro, que no necesariamente tiene un detonante muy claro y que abarca otros aspectos de tu vida. Si, digamos, yo estoy triste y puede ser que, ¿sabes? En 5 minutos se me fue la tristeza, pero si yo estoy deprimido, pues el tiempo como promedio son 6 meses, ¿no? Cuando uno está en depresión. Entonces, en ese sentido, sí que hay diferencia. Si dijiste algo que me hizo mucho clic, y es que normalmente uno ve a una persona triste y uno intenta levantarle los ánimos o sacarlo de allí sin saber que de pronto, y con las mejores intenciones, pero sin saber que de pronto eso es sano que lo viva hasta cierto punto. O sea, porque aquí podríamos decir que entonces el hecho de que la tristeza sea mala es algo social, es algo que se ha establecido como que a nivel social, cultural. Yo creería que sí, que es algo que sea un poco, hemos romantizado como la alegría y la felicidad y de pronto hemos puesto en el otro lado a la tristeza, ¿no? Y no creo que deba ser así, ¿no? Como la alegría, como el miedo, como la sorpresa, como las emociones básicas, digamos, tienen, como te decía, como una función y deben ser experimentadas y creo que más bien puede ser problemático por el contrario tratar de como dejarlas a un lado, hacer que no existen, como si, y quitarles importancia, además, como que le quitan un poco a lo que implica pues ser humano, un ser psicológico como somos todos. Ok, fíjate, entonces ya ahí pues encontramos un punto porque, como tú mencionas, no necesariamente son opuestos, tristeza y alegría, de pronto no son polos opuestos necesariamente. Entonces, bueno, por ahí me parece que abrimos el tema de excelente manera.
te pregunto algo, ¿qué visión tiene Daniel, ya como que trayendo las cosas a un punto medio, qué visión tiene Daniel de la relación entre la creatividad y la tristeza y la relación entre la creatividad y la depresión? ¿Qué visión tienes tú de esas dos relaciones? Ok, bueno, creo que de entrada no veo, creo que en ningún caso veo una relación como así totalmente directa, ¿no? Que siempre que estoy triste puedo ser más o menos creativo y siempre que esté deprimido voy a ser más o menos creativo. Digamos que voy a ir por partes. Yo diría que con respecto a la creatividad y la tristeza, creo que la tristeza sí en muchos casos puede servir como un motor, ¿no? Como un motor para escribir una canción, para pintar un cuadro, para, digamos, como expresar esa emoción cuando es muy intensa o no necesariamente muy intensa, pero pues expresarla de cualquier modo, de una forma creativa y que le llegue a las personas, pero también podría, digamos, ser algo que más bien te impida como tener esas ganas de crear y que mejor dicho, te inhiba la acción. Entonces, digamos que podría estar como esas dos cosas con respecto a la tristeza. Ya con la depresión yo lo veo un poco más complicado, un poco por lo que te contaba de que la depresión tiene unos matices diferentes y entran como en juego otras variables que cuando uno está deprimido probablemente como que no está durmiendo tan bien, no está comiendo tan bien, siente que de pronto la autoestima no está pues en su nivel óptimo y eso es algo que sucede. Entonces, digamos, cuando se juntan todos estos factores es muy probable que la inspiración de pronto o digamos, para crear algo, para ser creativo se vea mermada. No quiere decir que no puedan haber momentos que no pueda existir como ese espacio de creatividad, pero digamos que sería un poco menor. Sin embargo, y ojo, hay muchos estudios alrededor, no solo de la depresión, por ejemplo, sino otros trastornos mentales en los que el arte y justamente la creatividad son motores increíbles para que las personas puedan de alguna forma como sublimar, ¿no? Y como transformar esa energía, eso que están sintiendo, que a veces ni siquiera ellos mismos lo entienden, ponerlo fuera y darle pues una utilidad que al final pues le llega a otras personas pues en forma de arte, por decirlo. Vale, Daniel, entonces fíjate, aquí ya con eso respondes creo que una pregunta que te iba a hacer a continuación. La pregunta decía que era que si se podría decir que las personas más propensas a emociones tristes o a la tristeza como emoción, mejor dicho, o más propensas a la depresión, que si se podría decir que esas personas son más creativas que las que no son propensas, pero ya veo que entonces no funciona tan así, ¿no? La, la conclusión que saco o lo que entiendo de lo que me mencionas ahorita de esas relaciones es que, bueno, por parte de la tristeza puede ser más bien como en muchas personas, no en todas, un motor. Un motor para no sentirse motivado o inspirado a plasmar de alguna manera, principalmente en arte, lo que genera tu creatividad. Y por la parte de la depresión, que es más, digamos, como una herramienta, la creatividad, por decirlo así, no sé si cabe el término, pero una herramienta en términos de tratar la depresión que otra cosa. Esa podría ser la relación que podrían tener. ¿Estoy en lo correcto o no entendí bien? Pues creo que sí estás mayormente en lo correcto. No sé si como una herramienta como tal para tratar la depresión, pero digamos que podría ser una herramienta funcional también y de hecho existen, digamos, arte terapia o cosillas como, digamos, herramientas de ese tipo, de ese género que sí que podrían ayudar, pero bueno, sí, no lo pondría de esa forma, pero digamos que sí tiene sentido y sí podría ser. Ok, ok. Y por otro lado, en las personas que de pronto no cuentan con, digamos que una persona no cuenta con ese apoyo profesional en la parte del trato de la depresión, o por otro lado, su tristeza, pues ya se está tornando continua o prolongada, por llamarlo de alguna manera. Si una persona se encuentra en ese punto, eh, es posible que si ella no cuenta con una metodología que haga que su creatividad se mantenga funcional, entonces entre en lo que llamamos un hueco. O por otro lado, si cuentas con esa metodología, es probable o es posible que esa metodología marque la diferencia y haga que una persona siga siendo funcional creativamente mientras que pasa el episodio emocional o mental en el que esté en ese momento. Yo creo que sin duda tener como esa metodología podría ayudar porque los hábitos y cuando están bien establecidos y en el caso de, digamos, la depresión es muy importante, pues como esa estabilidad, ¿no?
y esa estabilidad puede ser vista desde pues, hábitos para dormir, para comer, para hacer las cosas, y pues si la creatividad es algo que es parte del día a día de la persona, pues es muy importante que pueda seguir haciéndola, pero ahí está la diferencia. Si uno tiene una rutina, la tiene clara, es consistente y no se fija, digamos, dejando un poco de lado como las ganas que tenga para hacerlo, porque la verdad es que con depresión las ganas de hacer las cosas no existen, y si existen son muy, muy, muy raras. Es complicado, ¿no? Se puede volver una lucha, pero sí creería que podría facilitar como tener esa metodología y de alguna forma esa rutina, ¿no? Para hacer las cosas versus no tenerla cuando llega un episodio de esa magnitud. Claro, fíjate, porque, bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque ¿qué pasa? Bueno, obviamente estoy de acuerdo, desde mi punto de vista ignorante en psicología, yo de pronto tengo más conocimiento en la parte práctica de la creatividad, porque bueno, me ha tocado desarrollar ese tipo de metodologías y por eso te lo pregunto, porque pues bueno, yo como cualquier persona he pasado quizá por episodios de tristeza o de desánimo bastante fuertes que no se han vuelto trastornos ni he pasado por ningún problema de depresión ni nada por el estilo, la verdad no. Pero pues sí, como cualquier persona he vivido emociones como la tristeza. Y en ese punto yo aprendí, no de toda la vida, pero aprendí a mantenerme funcional en cuanto a la creatividad. Porque ¿qué pasa? Primero yo vivo de eso. O sea, la creatividad tiene mucho porcentaje de participación, si se puede usar la palabra, en mi labor. Entonces, pues eso me llevó a desarrollar como que unos pasos y siempre cuando incluso no quiero hacerlo, bueno, es como que un manual, mira, sigo estos pasos y la creatividad se puede plasmar entonces en un paso a paso. No es ese romanticismo, como usaste la palabra hace rato, de que mira, bueno, soy creativo y me llegó el don. ¿Estoy en lo correcto allí? Sí, tal cual. Sí, o sea, yo creo que con respecto a la creatividad es eso mismo, y hacíamos la diferencia entre inspiración y creatividad, porque no es lo mismo, pues yo tener la capacidad de ser creativo y, pues digamos, ejercerla, a que, ¿sabes? Tengo momentos de inspiración en los que puedo hacer cosas, y los momentos de inspiración, digamos, si para ser creativo dependo de la inspiración, pues probablemente la creatividad no llegará tan lejos como si la pongo como bajo mi control, ¿no? Y si yo, de hecho, estoy como haciendo algo para ser creativo y no solo esperando que lo fuera pues, me haga Pero de hacer. manera espontánea, ¿no? Correcto, tal cual eso, creo que esa es la palabra que buscaba, inspiración. No me llegaba, pero es tal cual eso. O sea, la inspiración puede ser un chispazo que te puede salir de muchas fuentes y, coño, como que mira, ahorita estoy inspirado y plasmas de una, eso pasa, uno tiene esas descargas, pero no es en lo que puedes basar tu funcionalidad y menos si estás teniendo por otro lado una emoción no negativa, una emoción de tristeza o una depresión que estás jalando hacia el otro lado. Entonces pienso que hay menos puedes hacer que tu creatividad dependa de la inspiración, ¿no? También te preguntaba, esto lo había pasado un poquito por alto, pero sí lo tenía en la mente, el tema de que si a través de una metodología una persona puede mantenerse funcional creativamente mientras que pasa ese episodio. Te preguntaba, es porque, bueno, hemos visto, eh, o sea, lo más cercano son personalidades famosas, pero como ellos hemos visto miles, si puedo traer los nombres, Robbie Williams, miles, Chester Bennington, que, ok, ellos murieron, digamos, por no sé si esto cabe mencionarlo, o estoy en lo correcto, corrígeme, pero murieron por una consecuencia de un trastorno depresivo, o un punto de llegada a un trastorno depresivo. Digámoslo así, ahorita tú me vas a decir si estoy en lo correcto o no, pero obviamente entiendo por lo que me mencionas ahorita que eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Entonces ellos pasaron por un episodio que venía en evolución o en continuidad y durante ese tiempo aún siguieron creando, siguieron siendo funcionales e incluso muchas de esas personas terminan como que en un punto súper alto, como que están en un altísimo nivel antes de dar la sorpresa de algún suicidio o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso de que, de que esas personas, por qué nadie se da cuenta de eso? Y cómo aplica ahí esa metodología para que la gente, para que ellos se mantengan así como que súper creativos, súper operativos, mientras que pasa algo de lo que nadie tiene idea.
Pues yo creo que en un primer momento eso de que nadie tenga idea podría tener muchísimo que ver con esa demonización de la tristeza, ¿no? Y con esa, como ese estigma social que hay, como, sabes, la Ok, tristeza se esconde, así como la rabia, esas cosas como que no son tan bonitas, no son tan vistosas, mejor como no ventilarlas tanto. Entonces ahí se va como creciendo, ¿no? El monstruo de la depresión, digamos, poco a poco. Y eso no es algo que se ve, digamos, si alguien está triste, tú puedes verlo, de pronto llora, de pronto se aleja, pero la depresión, sabes, tú puedes seguir viviendo con depresión y puede ser que la gente no se dé cuenta y tú estás llevando tu calvario por dentro y podría ser como en estos casos que mencionas, que sigas creando, que sigas siendo capaz de hacer música, que sigas siendo capaz de actuar, de hacer cine, de hacer teatro, lo que sea, pero por dentro, sabes, no estás bien y ahí yo creería que probablemente la metodología, o sea, el tema de tener, o sea, no es lo mismo que se deprima un artista de talla mundial que probablemente ¿sabes? Vive de su arte, tiene muchas expectativas, muchas responsabilidades, muchas cosas que sí, pues tendrá mm, picos muy bajos y tendrá otros picos más altos, pero como que de alguna forma la obligación está allí y probablemente no sé, en el caso de Chester tiene una banda que lo apoya, que está con él, que a la que le tiene que cumplir, como que esos factores son todos factores que van sumando que la persona, digamos, pueda mantener una funcionalidad aunque esté deprimida, pero digamos que la depresión no se cura sola. Sí, no es algo como la tristeza que te comentaba que se va. La depresión necesita atención profesional para poder, digamos, como ser, no sé si superada es la palabra que estoy buscando, pero sí como para salir de allí. Y es un proceso que toma mucho tiempo y justamente creo que a veces por no querer ser carga o por no querer someterse uno como en el ojo de, porque eso pasa, ¿no? Cuando alguien dice, uy, yo tengo depresión, pues la gente te va y te juzga y te dice, y eso realmente no ayuda en lo absoluto, entonces, pues, ¿para qué decirlo? Me quedo callado. Entonces allí, no sé si el suicidio se habrá debido, pues, a la depresión, digamos que hay una altísima relación, obviamente, entre depresión y suicidio, sin embargo, no es como un punto de llegada, como que llegaste a un punto en la depresión en que ya inevitablemente te suicida, no funciona así, pero digamos que sí hay una alta relación y sí, eh, pues es claro que si no haces nada con la depresión podrías estar exponiéndote a que en algún punto llegue a ese nivel, ¿no? claro. O sea, no es como que algo que va cargando hasta que se desborda, sino más como que un episodio o un punto en el que llegan, dependiendo de todos los factores que habrán influido en esa persona en ese camino de depresión. Exactamente. Ok, ok. Y bueno, obviamente lo que tú mencionas es totalmente cierto cuando dices que no es lo mismo que se deprima un artista o digamos, una marca personal de talla mundial con que se deprima una persona del común en cuanto a fama y no porque sea menos importante, ojo, esto hay que aclararlo, sino entiendo que es porque, bueno, primero Chester, si podemos usar como ejemplo, contaba con toda esa cantidad de apoyo y también con toda esa cantidad de compromiso, ¿no? O sea, siento, sí, Ujú. no es como que a mí me gusta hablar aquí de manera abierta y no es como que sea satánico decir que pues el pana tiene muchos compromisos o tuvo muchos compromisos a nivel empresarial con negocios de sus negocios musicales y él no puede de un día a otro decir, mira, no trabajo más porque no tengo ganas, ¿me explico? O sea, es como que ya va, no depende solamente de ti. Y pienso que eso también puede ser quizá una obligación laboral que se transforma en un motivo para pues seguir marchando y seguir siendo funcional. Podría ser eso. Sí, tal cual. Por último, la última pregunta para cerrar esto acá con algo que podamos entregarle a ellos, ¿no? Digamos que yo paso por, por un episodio de mi vida de tristeza o de depresión, porque sabemos que ya vimos que son cosas distintas, pero mi trabajo pues tiene que seguir marchando porque vivo de eso, porque pues no puedo, hay personas que de pronto dependen de mí, qué sé yo, y depende netamente de la creatividad o principalmente de la creatividad. ¿Qué cosas me ayudan y cuáles definitivamente no me ayudan a mantenerme en un nivel de creatividad funcional? Mientras que, pues bueno, por otro lado, en paralelo, resuelvo este episodio con ayuda profesional. Bueno, ¿qué cosas te ayudan definitivamente? Creo que vamos a ir por lo, pues creo que el inicio siempre es lo biológico y en este caso mantener una rutina, digamos, de sueño, ya lo había mencionado, de alimentación, creo que esas dos cosas son claves. O Ok, sea, y mantener luego,
también una rutina claramente establecida en las demás cosas de tu vida, sea estudio, sea trabajo, sea pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, tener tiempo como de esparcimiento, pero tener la rutina, ahí está la clave, una rutina a la que tú puedas ir y que cumplas y que te obligues a cumplir, porque eso pasa muchas veces, no esperar a tener las ganas de hacer algo, porque pues si estás, por ejemplo, deprimido, si estás triste, probablemente no tengas ganas de hacer nada. La clave allí está en obligarte, ¿sí? En obligarte a hacer las cosas, como que no se trata de que, uy, no, lo hago más tarde, no. Lo ves casi que si tienes un horario, sabes, lo voy a hacer, a tal hora voy a hacer esto, no lo piensas, lo haces y punto, como cumplir. Y pues allí creo que la fuerza de los hábitos que hayas tenido como previamente establecidos, pues va a cobrar una importancia muy grande, ¿no? Y eso yo creo que es clave. Vale, eso entonces es lo que te ayuda, lo que pues tú en principio a nivel general recomiendas para apoyarte. Ahora, ¿qué es lo que no te ayuda en esos casos? Pues bueno, yo creo que vamos a empezar por lo opuesto, ¿no? O sea, probablemente si no mantienes, digamos, una rutina de sueño adecuada, pues eso no va a ser positivo. Si no estás comiendo bien, no va a ser positivo. Si te aíslas, que es algo que pasa mucho con la depresión, eso no te va a ayudar porque son como bucles, ¿no? Y se van repitiendo, como que entonces no dormí bien, me siento mal porque no dormí bien, no comí bien, me sentí mal porque no comí bien. Y te empiezas a desregular y te empiezas como a autosabotear, ¿no? Entonces caer en estas dinámicas en la depresión es muy fácil y ahí es creo que clave evitarlas. Y a veces, ¿cómo se evitan? Pues nada, teniendo la facultad de hablar y decir, mira, tengo este problema, no sé bien qué hacer, necesito ayuda, y en esos casos pues yo diría como acudir a profesionales, incluso apoyarse en miembros de la familia, en amigos, porque puede ser un proceso muy difícil y el autosabotaje pues que hace las suyas, ¿no? Si no se toman esos pasillos, entonces nada, evitar el autosabotaje de cualquier forma que pueda ser posible y evitar la inacción, ¿no? Como siempre tratar de hacer algo, como no esperar, ¿no? Algo a evitar es no esperar que la motivación llegue, que la inspiración llegue y depender de eso exclusivamente para hacer las cosas, que muy posiblemente no va a llegar y eso pues va otra vez a meterte en el bucle. Ese bucle que tú mencionas, como de que no hago algo porque me siento mal, y me siento mal porque no hice algo, y luego totalmente. Tal cual. Nada, Daniel, pues bueno, agradecido por este espacio. Yo creo que en conclusión o como moraleja podríamos decir que tener una metodología y tener como que una rutina o una estructura de tu día a día puede ayudarte a seguir marchando, seguir siendo funcional creativamente mientras que buscas ayuda, que al final pues es como tú dices, la manera en la que se solucionan este tipo de temas en cuanto a la depresión que son un poquito más serios, ¿no? Y pues bueno, no tratar la tristeza como algo negativo, como satanizarla, sino más bien como dejar que fluya y estar ahí. Pienso que esa podría ser la conclusión por mi parte, no sé si tú estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, sin caer en la romantización tampoco de la tristeza, que es algo que también puede suceder, pues dejarla ser, sí, como Claro. dejarla ser y aceptar que, bueno, No, está allí excelente. y la tenemos que vivir. Buenísimo, buenísimo. Fíjate, también quiero aprovechar este espacio. Bueno, yo creé un mini espacio dentro del episodio en el que recomiendo cosas que a mí me han ayudado a mejorar un poquito mi creatividad, a entrenarla, si se quiere. Y pues hoy quiero hablar de un documental que vi en Netflix, que no sé si lo has visto, se llama Mi Maestro el Pulpo. No sé si has tenido chance de verlo. No, la verdad es que no. Bueno, si no te lo recomiendo porque fíjate, a mí me pareció una locura porque lo brutal de esto es que comienza, o sea, ¿qué pasa? No lo voy a spoilear, pero me pareció brutal que el documental te sumerge en el mundo, en un mundo marino a tal punto y desde un punto de vista que comprendes un poco más cómo grandes mentes o grandes creadores, por llamarlo así, toman como inspiración, como fuente de inspiración y referencia la naturaleza. Y asimismo, mediante la toman como punto de inspiración y referencia, comienzan a tenerle cada vez más respeto y más empatía con ella. Entonces es como que le agradeces algo y mejora el sentimiento que tienes hacia ella. Por eso me pareció brutal. Si no lo han visto, véanlo. Y tú también, Gombe, tienes que verlo porque es una locura. Se llama Mi Maestro el Pulpo o My Octopus Teacher, creo que es. Y dura como hora y media en Netflix. Wow,
No, suena brutal, lo veré. Tienes que verlo, es una locura. Y pues nada, este fue el episodio 8, espero que le haya gustado a todas las personas que lo están viendo, que hayan encontrado algo útil acá, porque al final pues para eso es que creamos este espacio, ¿no? Para que tú encuentres aquí algo que te sirva, que puedas aplicar en tu vida. Si estás viendo esto en YouTube, porfa, suscríbete, que no cuesta nada, pero me ayuda a mí, ayuda al podcast a que otras personas puedan verlo, que le den prioridad y así pues bueno, expandimos, esparcimos un poco más este contenido. Nada, Daniel, cuéntame o cuéntales cómo pueden encontrarte a ti en redes sociales o si estás ahorita en algún proyecto, si pueden encontrar algo de ti en internet. Pues sí, digamos que en Instagram ahorita estoy como esto es pensarte y sí, estoy justamente trabajando en mi marca y va a empezar pues un podcast también, tengo un proyecto venidero, pero sí, principalmente así estoy en redes y les suena algo de esto, si están de pronto en alguna situación similar, pues no duden en contactarme ya por Instagram o pues nada, acá estaré. Eso, bueno, síganlo, arroba esto es pensarte en Instagram. Yo he estado muy de cerca con este tema y puedo decir que se viene un muy buen contenido porque es algo que está pensado desde todo ese tipo de cosas que hemos hablado en este rato, que son cosas que te pueden estar pasando a ti o cualquier persona que tú conoces y que quizá puedan ir, o sea, esto pueda aportarte tanto desde un buen contenido hasta quizá ir un poquito más allá y contactar a Daniel, pues nada, aprovechen eso. Bueno, también pueden encontrar este podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, creo que en todas las plataformas. Y nada, este fue el episodio 8. No olviden, nunca olviden, que si aprenden a sacar ideas de absolutamente todo lo que les rodea, que es demasiado si contamos también lo que hay en Internet, nunca, nunca les va a faltar la que La creatividad. la creatividad, crack. Daniel, agradecido hermano por este espacio. Vámonos.